tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la abogada Cristina Reyes, asambleísta nacional, con quien vamos a hablar sobre diversos temas. Bienvenida, abogada, gracias por acompañarnos. En estas últimas semanas, el Consejo de Participación Ciudadana ha acaparado la atención, pero ¿qué pasa al interior de las otras funciones del Estado? ¿Qué pasa en la función legislativa, donde todavía algunas comisiones importantes, como la del derecho de los trabajadores, ni siquiera ha tenido una estabilidad? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo cariñoso a los televidentes. Cada función del Estado tiene que cumplir con su deber y tiene que cumplir con la ley. Yo inicio por el comentario del Consejo de Participación Ciudadana, que son sujetos de juicio político, son sujetos de control político, y si ellos se atribuyen funciones para los cuales no fueron elegidos, deben ser sometidos a proceso de fiscalización. El señor Cura Tuárez y los otros consejeros no pueden, por ejemplo, evaluar las decisiones del Consejo Transitorio, no pueden, por ejemplo, cesar en funciones a las autoridades legítimamente electas. Hay un juicio político que la Asamblea Nacional, como un ente fiscalizador, ha llevado adelante, y de comprobarse el incumplimiento podemos, nosotros sí, porque es una potestad que nos da la Constitución, cesarlo en funciones y destituirlo. Es decir, en menos de un mes ya habría una causal puntual para el juicio político. Más allá de un comportamiento que creo que es muy cuestionable en un funcionario público, ha venido el señor con amenazas, con gritos, haciendo proselitismo político, es parte de un culto religioso y la ley prohíbe. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral los aprobó. Ellos también tendremos que prestar atención. Ellos tienen unas competencias que están claramente establecidas en la Constitución: lucha contra la corrupción, veedurías ciudadanas, consejos participativos, más no la revisión de un proceso de transición que fue avalado por nuestro pueblo y que ya concluyó. Así que hay un proceso de fiscalización en marcha, y de continuar ellos en esta conducta reprochable, pues serán censurados. Ahora, usted ha manifestado, y siguiendo con este tema del Consejo de Participación Ciudadana, de que hay que tener cuidado, de que no se trata de que asuma otro rabioso correísta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, yo quería poner en alerta, sin desestimar que hay que hacer lo correcto, habrá que hacer lo correcto en función del señor Tuárez o cualquier otro de los consejeros, que también evidentemente hay intereses políticos dentro de toda esta situación. El consejero suplente del señor Tuárez es claramente un aficionado del expresidente Correa y de su grupo, un aficionado por, de alguna manera, precautelar los intereses de ese partido político. Nuestro país ha entrado hacia un proceso sin miramientos de lucha contra la corrupción, sobre todo los que durante tantos años dilapidaron recursos públicos. Ahora, pero si los votos le dan el derecho a que él asuma, entonces, ¿qué hacer en este caso? Cada funcionario público tiene que cumplir con lo que está obligado a hacer y con lo que le faculta la Constitución y la ley. No se pueden salir de ese espectro. Es que vivimos durante mucho tiempo en un país que los funcionarios públicos hicieron lo que les dio la gana. Aquí, en esta provincia rica, hermosa, maravillosa, gente trabajadora, mire usted, una refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares botados en un canchón. Esa plata se pudo invertir, por ejemplo, en el pago de los maestros jubilados, que todavía se les adeuda mucho dinero. ¿Quién controló a estas personas? ¿Qué asambleístas de esta provincia u otros, porque bueno, si vimos voces desde la oposición, cumplieron con su deber? Aquí, que entiendan, el señor Tuárez o el que sea, tienen que cumplir con lo establecido en la Constitución, no atribuirse a funciones para las cuales no les han elegido. Bien, y hablando de cumplimientos de los legisladores, señor asambleísta, cuéntenos qué pasa en la interna de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Se ha pedido la renuncia de la presidenta, ¿por qué? Usted toca un tema bastante complejo y que me molesta en lo personal, porque las comisiones deben trabajar y funcionar en una ruta no solo de gobernabilidad, sino de entender que en este país hay un gran problema de desempleo y subempleo. Más de 5 millones de ecuatorianos no hay reformas laborales a la vuelta de la esquina. Hay reformas laborales que deben incorporarse inmediatamente. ¿Por qué no pensar, por supuesto, en volver al contrato a plazo fijo, en precautelar sectores de la agricultura que deben tener un tratamiento especial, en mirar también a los emprendedores que deberían tener un tratamiento especial, tanto en lo tributario como en un régimen laboral, respetuoso con los derechos de los trabajadores, sin duda,
pero también mirando que hay un problema social de la gente que está en la calle, que hay que incorporarla. Estas reformas no se pueden tramitar porque lastimosamente llegaron por la ventana. Se asaltaron la comisión que ya había elegido con la mayoría de sus integrantes un presidente, violaron todos los procedimientos y han impuesto a una señora que se llama María José Carrión, que fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. El país la vio ponerle alfombra roja al hoy preso ex vicepresidente Jorge Glass, no fiscalizar absolutamente nada. Rechazamos. Cuando hablamos de estos asaltos, ¿hay gobernabilidad a la interna de la Asamblea? No lo hay. Bueno, usted se refiere hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Usted sabe a los bloques políticos que han elegido sus autoridades y que tienen ciertos planteamientos, pero nosotros también, por supuesto, en representación de la ciudadanía, pensamos que el tema de seguridad social, la defensa de nuestros jubilados, la lucha contra la corrupción, el tema de inseguridad ya lo mencionó, que no solamente en la provincia de Manabí, sino en otras ha tenido unos rebrotes que hay que considerar, deben ser incluidos en esta agenda legislativa. Y volviendo y para cerrar el tema de la comisión, nosotros hemos pedido la renuncia a esta persona porque consideramos que debe haber una persona de consenso para llevar adelante las reformas laborales. Ahora bien, asambleísta, anoche hubo un conversatorio a propósito del tema de la posible entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es el criterio que ustedes pudieron presentar y también recabar y conocer de los diferentes participantes? Considero que vivimos un nuevo momento. El Ecuador tiene que abrirse al mundo. Manabí, que es una provincia agrícola, atunera, el Manta, el principal puerto pesquero del país. ¿Por qué no pensar que nuestros productos, que son de gran calidad, que los produce nuestra tierra, nuestro mar, pueden ser introducidos en nuevos mercados, en otros mercados? Hoy hay una alianza regional de integración que el país la conoce, la Alianza del Pacífico, que está integrada por Chile, Colombia, México y Perú. 200 millones de habitantes, que es un mercado sumamente interesante. Por sesgos ideológicos, nuestro país se quedó rezagado. Claro, estuvimos en el ALBA, en la UNASUR, en procesos que fracasaron. Este proceso creo que tiene muchos desafíos. Nuestro país está por ingresar a ellos. Hicimos un conversatorio para analizar, pues bueno, cuáles son los componentes de este nuevo desafío, cuáles son los productos que podríamos ofrecer a este nuevo mercado, que además puede negociar en bloque también tratados con Asia, que también es un mercado sumamente interesante y en óptimas condiciones. Ajá, asambleísta, pero hay temores del sector productivo, del sector empresarial, de ciertos sectores. Ahora, desde el legislativo, ¿se podrían generar las normativas necesarias en medio de tanta inestabilidad? Bueno, recuerde también que las reformas tributarias y de incentivos a ciertos sectores para que puedan tener mayor productividad y competitividad deben venir de iniciativa del gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, que tramitaremos y que apoyaremos toda iniciativa que sea en función de apoyar a los productores ecuatorianos, de apoyar a que productos ecuatorianos cada vez sean exportados a diversos mercados internacionales. Hay preocupaciones y para eso también necesitamos que se negocie muy bien cuáles van a ser los productos que a lo mejor tengan sensibilidad. También, recuerdo usted, tuvo un proceso en el acuerdo comercial con la Unión Europea, que sin duda fue beneficioso. Era un mercado complementario. Aquí se habla también de que hay países que tienen los mismos productos que nosotros tenemos. Nosotros los tenemos de mejor calidad, pero hay que ser más competitivos y para eso creo que hay que reducir ciertos costos que a la larga pues le significa que no seamos tan competitivos como queramos. Asambleísta, para ir cerrando esta entrevista, también hablemos de acuerdos, los que hubo con el FMI. ¿Cuál es su perspectiva respecto al avance del cumplimiento de los compromisos de nuestro país frente a este organismo? Sí, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es de suma y estricta responsabilidad del gobierno nacional, implica que el gobierno se ajuste el cinturón y haga recortes en el gasto público improductivo. Nosotros hemos dicho siempre con frontalidad que el gobierno tiene que cuidar 3 sectores que son, para mí, intocables y que son de suma prioridad para los ecuatorianos: educación, salud y seguridad nacional. ¿Pero se han tocado esos sectores? Y han habido muchas quejas, porque sí, sin duda se han despedido a personas de sectores de la educación o de la salud, hemos visto protestas. Es muy complejo y muy doloroso. Hemos pedido también al gobierno explicaciones respecto de cuáles han sido esos criterios de racionalización, porque el servicio público tiene que ser para servir a los ciudadanos. No puede haber redoblamiento de funciones, ni puede haber un Estado obeso, pero sí tenemos que cuidar también nuestro capital humano y tenemos que también brindar servicios que sean óptimos, de calidad y calidez a los ciudadanos. Es un proceso complejo, luego de, pues creo que un periodo de despilfarro y corrupción y de inflar el Estado de una manera irresponsable.
pero hay que avanzar con responsabilidad. La Asamblea está haciendo su trabajo de fiscalización. Muchas gracias, asambleísta, por este diálogo. Estuvo con nosotros la abogada Cristina Reyes, asambleísta nacional. Nosotros